Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. El día de hoy hemos querido realizar el conversatorio. Somos estudiantes de Administración Financiera, primer semestre, en la materia Fundamento de Pensamiento Humano, en donde significativamente hemos analizado y abarcado muchos temas desconocidos propiamente. Esa materia nos amplió un poco el conocimiento cognitivo, los métodos de el autoaprendizaje, entre otras cosas. Entonces vamos a dar inicio con unos temas muy importantes, generalizados y con sus respectivas conclusiones. El CIPA está conformado por María Alejandra Morales, Hasbleidy Murillo y quien les habla, Alexander Mogollón. Voy a dar la palabra a la compañera María Alejandra para que continúe con el conversatorio. Bueno, buenas tardes, docente y compañeros. Primero que todo, pues uno de los temas principales que abarcamos fueron pues el paradigma de la complejidad y el paradigma de la simplicidad. Entonces, ahora pues les voy a hablar un poco pues sobre cada uno de ellos. En la complejidad se dice pues que sostiene la realidad que no puede, o sea, que no puede contemplarse desde un pensamiento disyuntivo, sino que o sea, ni reduccionista, ni simplificador, ni predominante acrítico. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En la complejidad se dice que una cosa conlleva a la otra. Ejemplo, que así como o sea, de la vida vamos a la muerte, de la muerte vamos a la vida. Entonces, esto relaciona una cosa con la otra y todo dice que todo va unido siempre, o sea, para así llegar como a una conclusión de las cosas. Y en la simplicidad, dice que al contrario de la complejidad, este es el que separa lo que está ligado o bien unificado unifica lo que es el universo, ve a lo uno y a lo múltiple, pero no puede ver que lo uno puede ser al mismo tiempo múltiple. La consecuencia pues de este paradigma es que nos llega ante los conjuntos complejos, o sea, nos provoca falta de educación entre nuestros saberes disociados y las realidades de problemas multidimensionales y planetarios. Entonces, pues este sería pues mi punto de vista y pues lo que yo sé acerca de estos dos temas. Ahora le doy la palabra a mis compañeros. Bueno, a continuación nuestra compañera Hasblady va a darle continuidad a nuestro conversatorio. Muy buenas tardes, mi nombre es Hasblady. Bueno, el pensamiento complejo para mí es una filosofía francés que fue por Edgar Morin. Se refiere a la capacidad de interconectar distintos dimensionales de lo real, como dijo mi compañera anteriormente, que es de la muerte a la vida. Es una emergencia que hechos objetos multidimensionales, interactivos y con componentes aleatorios es un sujeto que, pues, como podemos ver, que se compleja de todo. Podemos decir también que ese pensamiento se basa en tres principios fundamentales, que es el diálogo, la recursividad y holograma. Otro pensamiento que me gustó también fue el pensamiento científico. El pensamiento científico se realiza cualquier tipo de actividades, desde las más sencillas y cotidianas como elegir un zapato, utilizar pues durante el día, lo que queremos hacer, es la diferencia entre el pensamiento científico y lo que damos más profundidad a los niveles. Así que mi compañero Henry, le doy la palabra a mi compañero.
Bueno, si bien es cierto, y lo que han venido hablando mis compañeras es una realidad inclusive aplicada a nuestra vida, pues en mi concepto, el paradigma de la simplicidad pues se refiere a algo lógico, es decir, la organización de nuestro entorno. Adicionalmente, pues eso nos enseña a atender las cosas de una manera contundente, dándole la credibilidad a las cosas simplemente con una observación. Eso quiere decir, como lo dice el popular dicho, ver para creer. El paradigma de la simplicidad aporta también mucho al conocimiento, ya que se basa siempre en la razón. Además, se apoya en experiencias y métodos que comprueben dichos resultados, la cual son medibles y cuantificables. También podemos decir que en nuestro conocimiento siempre habrán racionalidad, básico y sobre todo singular. Ya cuando nosotros hablamos del tema de la complejidad y según lo que hemos indagado el señor Mori, es una complejidad es bastante contradictoria, ya que aceptar la complejidad es aceptar una contradicción. En base a este pensamiento, el ser humano ha llegado a reflexionar acerca de esta teoría o planteamiento en su defecto, ya que debe tener la capacidad de desarrollar la complejidad. Para nadie es un secreto que este término lo encontramos hasta en nuestras vidas cotidianas. Morin constituye un paradigma en base a sus contradicciones, ya que nosotros pues estamos inmersos en la noción y la certidumbre. En el desarrollo del pensamiento humano, según Morin, tenemos la capacidad de saber que cualquier cosa puede pasar en el momento menos esperado y estamos ligados en la complejidad basada en la incertidumbre. Estos términos también nos llevan a hacer un análisis profundo en donde finalmente una verdad al final del ejercicio no es una verdad absoluta. Cuando hablamos nosotros de algo complejo, es finalmente y según Morin, es una contradicción. Eh, Eso en cuanto al paradigma de la simplicidad y la complejidad. Continuamos con el siguiente tema en este conversatorio con nuestra compañera María Alejandra. De otros de los temas que abarcamos también durante nuestro proceso fue el metaconocimiento y los modelos mentales. Entonces, el metaconocimiento pues es el conocimiento que las personas poseen acerca de distintas clases de saberes. Pues tiene que ver acerca de cómo saber algo, cómo se aprende, cómo recordamos. O sea, es un conjunto de pensamientos, ideas y saberes que tiene pues cada uno respecto a algo. Y el modelo mental pues es una imagen interna o mapa táctico sobre lo que percibimos, creemos, aprendemos o conocemos del mundo. Pues siempre se lleva en la mente la idea o la imagen de algo. El modelo mental pues no solo contribuye en el modo de interpretar las cosas en el mundo, pues sino también en el modo de interactuar en él. Entonces, pues al relacionar estos dos, pues, o sea, la relación de estos dos es que ambos son imágenes plasmadas en la subconsciente del cerebro que permiten, pues, defender o interactuar con los saberes que se aprendieron en un momento, pues, de nuestra vida o de la cotidianidad de cada persona, ya que ambos, pues, son características que tienen todas las personas con respecto a lo que dicen, ya sea o de lo que se hace. Puede ser un recuerdo que llega a la mente, para saber pues dar una conclusión de algo o simplemente sea algo de tiempo atrás que se aprendió y de esta manera pues se trae al presente a dar un punto de vista. Entonces, en cuanto a estas dos, pues sería su relación. Y pues también otro tema también que se abarcó fueron sobre las inteligencias múltiples, que incluso se vio un video en donde cierta persona decía que todas las personas somos inteligentes. Entonces, dentro pues de las inteligencias múltiples y de lo que sea, pues para explicar ante todo, las inteligencias múltiples
son los métodos por los cuales las personas aprendemos o adquirimos conocimiento. Cada persona tiene su inteligencia. Entonces, para mí, pues de los 8 tipos de inteligencias que creo que son, o sea, absolutamente todas son necesarias en nuestra vida, ¿no? Pero las que creo pues que son más necesarias para mi desempeño, pues como futuro profesional, serían pues la inteligencia lingüística, ya que por medio pues de le damos un buen uso de la palabra, que es muy esencial pues para nuestro desempeño como profesional. La segunda, pues sería la inteligencia lógico-matemática, ya que pues por medio de esta podemos o tenemos la capacidad de resolver problemas financieros, no solo pues en lo laboral, sino también en lo personal. La intrapersonal, que esta nos permite pues identificar nuestras necesidades a sí mismo, mostrándonos nuestras fortalezas, debilidades y cualidades, y la pues intrapersonal, que es la cual nos permite interactuar y manejar las relaciones humanas, asimismo pues hacernos capaces de interpretar de manera aproximada los estados mentales y de ánimo pues de los demás, y asimismo ser capaces de captar las intenciones de los demás. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Hasblady. Bueno, como decía mi compañera, estamos en lo cierto. Para mí la metaconocimiento se usa general para referir al conocimiento que las personas tienen sobre sus diversos tipos de conocimiento, hechos, conceptos, procedimientos, principios, etcétera, y muchos más. Dicho conocimiento puede manifestar en la capacidad para describir aquellos o en la de controlar y regular eficazmente sus aplicaciones. Algunas personas, para su metaconocimiento, cada quien tiene su manera de cómo conocer a las demás personas o cómo conocernos nosotros mismos. Esto también tenemos el conocimiento metacognición, disculpe, que hace bien o que hace mal mentalmente el estudiante para que su aprendizaje sea ineficaz o eficaz. Queremos decir que hay algunos estudiantes, como podemos saber, que hay algunos que tenemos una manera de aprender diferente. En mi caso, como dijo mi compañera, mi idea que me desempeño más es en el área de matemáticas. Como podemos ver, también los números, podemos leerlos. Como hoy en día hay lecturas en números, para mí esa es una labor que me puedo desempeñar mucho más. Le cedo la palabra a mi compañero Henry. Bueno, dándole continuidad al tema del metaconocimiento y los modelos mentales, quiero hacer una pequeña relación que existe entre el uno y el otro. Podemos decir que la relación de entre los dos términos, que es que ambos buscan de alguna u otra forma la expresión del conocimiento, ¿sí? Tienen un solo objetivo, un solo foco. Además nos hablan del conocimiento sobre el conocimiento y está inmerso en nuestras vidas, ya que es el actor principal sobre sus propios conocimientos. Asimismo, ejerce potestad sobre su propio sistema cognitivo. Cuando nosotros hablamos de un modelo mental, nos referimos al mecanismo del pensamiento mediante el cual los seres humanos intentamos explicar cómo funciona el mundo real inmerso en el universo. También podemos decir que es un tipo de símbolo interno o representación de la realidad externa, hipotética, que juega un papel importante en la cognición. Eh, Debido o sobre la marcha, dentro del desarrollo, la evolución de nuestro aprendizaje, es cierto, nosotros de alguna u otra forma tenemos que crear unas estrategias las cuales nos ayuden a mejorar como esa capacidad que tenemos individualmente de adquirir un conocimiento, ¿sí? De cualquier tema, cualquier materia, en cualquier carrera profesional. En mi concepto, pues mi estrategia de conocimiento se basará principalmente en el razonamiento de cualquier circunstancia, generando métodos que me ayuden a avanzar en mi formación personal y educativa, la cual me permita tener prioridades en el momento de cuestionarme o en su defecto cuestionar a cualquier persona. Todo parte de las estrategias o modelos planteados en nuestras vidas cotidianas, aplicando siempre a la realidad, que eso es lo que finalmente hemos tratado de hacer en las últimas
o en los últimos temas, tratar de llevar todo a la realidad. Además, en los casos ilustrativos con metas claras para alcanzar el objetivo planificado, soy un convencido de que este conocimiento me permitirá brindar información sobre lo que funciona y lo que no, para que pueda extraer las enseñanzas del caso y asimismo instalar todo ese conocimiento, trasladar, perdón, todo ese conocimiento a quienes realmente lo necesiten, no quedarnos nosotros con el conocimiento, sino que nosotros poderlo trasladar a aquellas personas que realmente lo vayan a necesitar en su momento, y en este caso a la mínima cuantía de nuestra sociedad inmersa en el olvido por la ignorancia. Como también hablaba mi compañera Alejandra respecto a los tipos de inteligencia, yo me identifico mucho con la inteligencia intrapersonal, ya que es difícil la pregunta, obviamente, o sea, en cuál inteligencia me identifico, porque uno quisiera identificarse con todas o de alguna otra forma nosotros tenemos un poquito de cada inteligencia, pero digamos que con la que más yo me identifico es con la intrapersonal, ya que pienso que debemos tener cada uno pues, relevante que signifique el valor agregado a nuestras vidas, pero si bien es cierto, debo conocerme a mí mismo para poder avanzar en cada etapa de nuestras vidas. En ese orden de ideas, pues me identifico repito, con la inteligencia intrapersonal, puesto que es nuestra capacidad de relacionarnos con nosotros mismos, entender lo que hacemos y valorar nuestras propias acciones. En cuanto a las inteligencias, los tipos de inteligencia. Quiero cerrar con un tema muy importante en donde yo pues me cuestiono o me pregunto a sí mismo pues el tema o qué significa para mí la palabra pues conocimiento. Desde mi punto de vista el conocimiento es la razón de ser del razonamiento, es decir, la capacidad mental que tenemos los seres humanos de comprender desde la razón. La lógica debe ser irreverente, basada en realidades. En mi análisis por buscar una mejor definición del conocimiento y en lo que pude leer para comprender un poco más del mismo, pues llego a la conclusión de que no existe una definición específica del concepto, ya que hay muchas perspectivas desde las que se puede considerar el conocimiento, su función y su fundamento, la cual tiene el ser humano para comprender por medio de la razón, la naturaleza, cualidades y relación de las cosas. Ese es mi concepto de conocimiento. Continuamos en el desarrollo del conservatorio y le doy la palabra a mi compañera Alejandra. Ok, muchas gracias, Henry. Bueno, el siguiente tema sería la observación científica, que pues consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno pues según se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito expreso conforme a un plan determinado y recopilando los datos en una forma pues sistemática. ¿Qué queremos lograr con esto? Lo que queremos pues y lo que se entiende es que no quedarnos simplemente con lo que pues se nos dice sobre algo. Por ejemplo, un esfero. Yo puedo ver un esfero y definir un esfero de una manera, pero otra persona puede tener otro punto de vista y asimismo pues se van a generar dos conclusiones y al final no, pues como que ambas van a quedar como volando, como diciendo pues ambas son verdaderas porque pues es mi punto de vista y yo digo que es verdadero, entonces el otro dice no, pero es que yo también tengo mi punto. Entonces lo que se hace con la observación científica es como ir más allá de lo que yo sé, de lo que me dijeron. Entonces lo que yo quiero hacer, entonces, bueno, sí, al hacer esto, al tomar, primero que todo, pues yo identifico qué quiero estudiar, ¿no? El objeto o situación o caso, pues, que yo voy a estudiar, o lo que se va a observar, por decirlo así. Después, pues, determino el objetivo de mi observación. Después de que yo determino esto, pues determino la forma con que se van a registrar los datos, y después pues observo cuidadosamente y hago el estudio de dicho objeto. Este estudio lo puedo realizar pues ya sea por decirlo así, con maquinaria, como por ejemplo los científicos con el microscopio, con dichas cosas, o lo puedo hacer
simplemente a simple vista, muy cuidadosamente, y después de que yo realizo dicha observación, genero unas conclusiones. Pues, ¿qué se quiere lograr con eso? Que se quiere lograr que pues la persona sea o indague, vaya mucho más allá de lo que se ve, no se quede simplemente con lo que le dicen, sea curiosa, ¿no? Porque, digamos, en todo momento nosotros debemos cuestionarnos acerca de lo que sabemos, si es verdad, si no es verdad, no porque simplemente Julanito me lo dijo, entonces yo voy a creer que sí, por ejemplo, al decir, por ejemplo, un ejemplo que yo vi durante mi proceso fue que una planta tiene pues dos tipos de pues, significados, ¿no? Está pues la planta que es la que genera, la que trabaja, y está la planta, la de la naturaleza, ¿no? Entonces lo mismo pasa exactamente con el 6 y con el 9. Entonces eso fue durante un momento de perdón, un collage que hicimos, eh, fue como los ejemplos que tomé para realizar mi trabajo, ¿no? Y para entenderlo y para explicarlo de la mejor manera. Entonces, pues a continuación le voy a dar la palabra a mi compañera Hasbrady para que pues que ella complemente desde su punto de vista y más el tema. Gracias, María. Bueno, para mí, esa observación, como decía mi compañera, es el conocimiento escolar, lo que podemos evaluar como teórico y práctico, que lo dijo ya mi compañera María, ya que estas es implantado en el alumno como instrumento y como técnica de recogida y análisis sistemáticos en los contextos reales. Esta técnica permite diseñar, desarrollar, analizar y evaluar científicamente la práctica. Esto un poco, como decía mi compañera María, nosotros hicimos un collage. En mi collage yo puse libros, puse lupa, puse computador, puse amistades. ¿Por qué? Porque podemos ver que tuvimos un problema, digámoslo así, con el racismo. Cada persona ve su punto de vista, observa solamente y quiere investigar más allá cómo surgió el racismo, desde qué año, por qué nos dicen negros solamente por tener un color diferente, sabiendo que tenemos la misma sangre, hacemos lo mismo que las otras personas, pero un poco más diferente. María se interactúa más como que en leer, Henry se puede interactuar más como investigar y yo me puedo interactuar más como escuchando. Si yo escucho, voy a entender más las cosas. Entonces, la gente solamente se va en lo que ve, solamente observan y es lo que ellos quieren observar. Si ven una persona que va mal vestido, ya se quieren imaginar la peor cosa, más no quieren investigar más allá, no quieren observar por ellos mismos, investigar, como decíamos antes, de aprender, de investigar por qué sucedió, cómo sucedió, desde qué punta sucedió, por qué, o sea, como dice, por qué, cómo y dónde. Muchas gracias. Bueno, dentro de todos los temas, eso es uno de los más importantes, porque si viene siendo, es como un eslogan que tiene que la primera impresión es la que cuenta. Entonces, observar es mirar detalladamente y con mucha atención, así se adquiere conocimientos sobre el comportamiento o características. En nuestra vida cotidiana, pues hacemos a un lado de este proceso, por lo general nos dedicamos solo a ver, más no a observar, más no lo optamos por el detalle a o observar, como yo lo he dicho, la primera impresión es la que cuenta, entre comillas. La mayoría de ocasiones sucede, pero si nos detuviéramos un momento y realmente buscáramos la observación en un sujeto, nos sorprenderían los hallazgos que harían cambiar cualquier perspectiva. En el salón de clases, por ejemplo, el primer día de la universidad, siempre vamos con la expectativa de cómo son mis compañeros, mis profesores, y nos dedicamos a ver, simplemente a ver lo superficial, miramos su ropa, su forma de hablar, su apariencia física, y de estos aspectos nosotros determinamos si me hago en su grupo o no, o sea, por qué lo tenemos que hacer así. Pero nos habremos equivocado, obviamente, y dentro de las experiencias, por lo general uno se equivoca simplemente cuestionando la apariencia de la persona, ¿sí?
más de uno, bueno, cuando yo pregunto que, pero nos habremos equivocado, pues más de uno respondería que sí, al tiempo. Cuando se empieza a manejar las actividades grupales y vemos el desempeño, deducimos que no escogimos bien. ¿Por qué? El detalle es que no nos preocupamos por observar, detallar más allá de la vestimenta, de su forma de hablar, no buscando esas habilidades, ¿sí? Simplemente cómo viene vestido, cómo habla, si tiene o no tiene, etcétera, etcétera. Pero entonces no vemos esas debilidades y esas fortalezas cuando hacemos una observación. Esos comportamientos o características que habrían sido determinantes para saber si era un buen o no elemento. La observación desde mi perspectiva y vivencia ha sido frente a conocimientos edificantes. Sobre todo en mi parte laboral, considero que en el cargo que tengo, en el cual se me ha dado la oportunidad de tener personal a cargo, debo tener mucho el sentido de observación, ya que evidencio las fortalezas y las debilidades de mis colaboradores, siendo muy detallista en todas sus actitudes y se amplía en el rango del saber si esa persona me sirve o no para ejercer realmente su cargo. En cuanto a la educación formal, la observación debe ser una herramienta esencial para el desarrollo educativo del alumno, para que ese a su vez a través de su proceso educativo lo identifique, lo conceptualice y lo coloque en práctica en todos los aspectos, el personal, el académico y posteriormente en su campo profesional. Hablando ahorita un poco sobre los colaboradores, en cuanto a uno, yo soy muy detallista y muy observador en cuanto a ese tipo de habilidad y fortaleza, porque no simplemente no basta con tener actitud, sino también tener la aptitud, ¿no? Porque pueden llegar con mucha energía, con todo, pero entonces encima con una necesidad, entre otras cosas. Entonces, al pasar de los días o las semanas, evidenciamos pues que no era acorde al cargo y que le ganó más las ganas que la capacidad de desarrollar su actividad. Ese es mi aporte, entonces continuamos con el conversatorio, nuestra compañera María Alejandra. Bueno, el siguiente tema que vamos a marcar sería la problemática mundo externo, ¿verdad? Pero entonces así antes de iniciar hablando en sí de él, quería pues como definir ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, definir mundo externo. ¿Qué es el mundo externo? El mundo externo son todas aquellas cosas que podemos ver, que podemos sentir, que podemos tocar o las que no. Y la verdad pues se define como la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe. Entonces, así con esta definición de estas dos, vamos a abarcar ahora sí la problemática. En el mundo externo, pues existen dos tipos de perspectivas, ¿no? Que serían el realismo y el idealismo. Los realistas ven, o dicen que la realidad son los objetos cuya existencia es independiente de lo que conozcamos, percibimos o sintamos. Y por otra parte, los idealistas dicen que todos los objetos dependen de nuestras facultades epistémicas o cognitivas. En el mundo, pues existe solo en la mente de las personas. Esto nos tratan de decir eso. Una característica del realismo es que dice que lo real es intangible de sí mismo y que las cosas conocen tal cual como son. Entonces, en sí, en esta problemática, para definir si algo es verdadero o no, existen unos criterios, que son los criterios de la verdad, ¿no? Y estos, pues, lo que hacen es afirmar o sí, deducir, o sea, si lo que estamos hablando pasa de una pretensión a una mera realidad. Pero pues de igual manera, así las posturas realistas e idealistas sean muy diferentes, lo que son el realismo, el idealismo y la verdad, pues van tomados de la mano, ya que pues cada uno de ellos contribuye a nuestro desarrollo personal
haciéndonos ver el mundo de diferente manera, enseñándonos a ser más críticos y a cuestionarnos sobre lo que sabemos del mundo, nos enseña a indagar y a ir más allá de las cosas, etcétera, etcétera. Y pues el abordaje de esto nos conlleva a ser más analíticos con con la información que recibimos acerca del mundo diario, a mirar las cosas de diferentes puntos de vista, a ir más, como lo decía anteriormente, a ir más allá a ir más allá de las cosas para llegar hacia una verdad. Nos cambia la visión que tenemos sobre el mundo. Todo esto contribuye a la solución de problemas en nuestra vida cotidiana en el área financiera, puesto que no solo analizamos el entorno, sino los factores que influyen tanto de manera positiva como de manera negativa. Muchas gracias, compañero. Bueno, muy buenas tardes. Como todo mundo nos hacemos la pregunta es saber si el mundo externo existe. Bueno, el mundo externo requiere poder distinguir el sueño de la realidad, a menudo los sueños. Como podemos ver, algunas personas podemos estar soñando que nos estamos ahogando, que nos mataron o cualquier cosa, pero como todo el mundo dice, que ese sueño no le pasa a uno si a una persona cercana o a una persona de un amigo de nosotros. Y cuando nosotros vamos a ver, es la realidad, es lo que pasa. Bueno, otra de las que decía mi compañera es el idealista. Bueno, eso afecta al mundo externo, mentiras. Lo que fundamentalmente el realismo son objetos cuya existencia es independiente de que el conocimiento percibimos o sintamos dicho objeto constituyendo el llamado menú externo. Bueno, el otro es la verdad. La verdad es una coherencia que entre lo que se dice de algo y lo que es la verdad lo podemos tomar como una consciente y los sentidos percibe algo verdadero cuando quizás puede ser un engaño o ilusión de los sentimientos. En pocas palabras podemos decir que la verdad es una necesidad del ser humano. Claro, la verdad es una necesidad del ser humano porque es disculpe compañero, nosotros podemos que ¿por qué la luz existe? Todo el mundo se hace la pregunta, ¿por qué la luz existe? Claro, la luz es obligatoriamente que exista, como podemos saber, ya que ha, esto ha surgido mediante los filósofos anteriormente, hicieron ese aporte de la luz. La verdad es algo, como decía la profesora, nosotros nos engañamos porque ella sabe la verdad. Ella tiene más conocimiento que nosotros como estudiante. Nosotros podemos decir algo, podemos afirmar algo, pero nosotros ya sabemos que la profesora tiene una base de ese punto, que es la verdad. Como ella dice, eso va dependiendo de nosotros mismos como estudiantes, si nos mentimos o no nos mentimos. A continuación, mi compañero Henry. Bueno, dándole continuidad entonces al mundo externo y la verdad, teniendo en cuenta tantas variables que hay en nuestras vidas a nivel de aprendizaje, entre otras cosas, podemos tener una visión respecto a las verdades absolutas. En este caso, pues el mundo externo no tipifica de una manera experimental basado en realidades. Además, la vida es la realidad radical. No nos interesa la vida en sentido abstracto, nos interesa cuando se encarna en un tipo de seres que llamamos seres vivientes. Digamos que la filosofía que debe partir de la vida encamada en los seres vivientes, sin embargo, no podemos conocer si poseen una mente. Por ejemplo, en los animales carentes de cerebro, la posibilidad de una mente parece remota, ¿sí? Aunque a partir de los gusanos, diversas especies poseen ganglios a los que llegan los diversos impulsos nerviosos que podrían pues, realizar posiblemente el papel de precerebros o quizás poseer un rudimiento en la mente. No podemos conocer directamente la mente del animal, solo por analogía podemos interpretar sus respuestas frente a los estímulos específicos. El ser viviente
objeto de nuestro estudio, principio de toda filosofía, solo puede ser definido como un ser organizado capaz eh, de poseer eso irreductiblemente e indefinible, a lo que llamamos vida. Interactúa, pues obviamente eso interactúa con su medio. Dentro de su actividad, pues fundamentalmente es mantener la existencia y pues reproducirse. Eso respecto al mundo externo y la verdad, pues eh, digamos que uno de los criterios que debe tener la verdad en su defecto, eh, digamos que es la norma para fijar la veracidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una verdad, la certeza de conocimiento, el testimonio que confirma y atestigua la justicia de nuestras ideas, el grado de concordancia entre nuestras sensaciones y conceptos y la realidad objetiva para el idealismo. El criterio de la verdad no se halla fuera de la conciencia humana en la realidad objetiva, sino en las sensaciones o en las ideas del sujeto, en la claridad, exactitud de los conceptos. Desde mi punto de vista, pues el idealismo es difícil de distinguir entre lo veraz y lo falso, entre lo real o lo fantástico, perdón. El criterio de la verdad del materialismo dialéctico es, en cambio, la experiencia o la práctica comprendida no solo en el derecho del sentido del único acto de la comprobación, del experimento o la experiencia individual, sino, ante todo, en el sentido de la práctica histórico-social de los hombres. Ese es, digamos que mi punto de vista, redactado en un ensayo de acuerdo a la actividad que estamos realizando. Le doy la palabra a mi compañera María Alejandra. Bueno, el siguiente tema y último tema que vamos a abarcar sería los tres tipos de racionamiento o los métodos de conocimiento. En sí, los métodos de conocimiento pues son un número determinado de formas por medio de las cuales es posible utilizar efectivamente la facultad humana que permite resolver problemas. Entre estos métodos encontramos el deductivo, el inductivo y el analógico. Pues en el inductivo se dice que el pensamiento va de lo general a lo particular. Tradicionalmente pues es más utilizado en la enseñanza y pues este pone los conceptos y definiciones para extraer conclusiones y consecuencias. Dentro del inductivo, pues este pensamiento va de lo particular a lo general, es ideal para lograr principios, a partir de ellos utilizar el método y pues por último el analógico, que pues este pensamiento va de lo particular a lo particular y se establecen comparaciones que llevan a una solución por semejanzas. Dentro pues de estos, así como para hacer una definición así más clara, por decirlo así, pues se dice que el deductivo es un argumento donde la conclusión se infiere necesariamente de las premisas. En su definición formal, una deducción es una secuencia finita de fórmulas, de las cuales la última es designada como la conclusión, y todas las fórmulas y secuencias son o bien axiomas, o bien premisas, o bien inferencias directas a particular de fórmulas previas en la secuencia por medio de las reglas inferencia. En resumen, es comprender, entender, deducir algo con base en un argumento. Perdón. El inductivo, pues es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoya la conclusión, pero no la garantiza. Entonces la lógica inductiva estudia las maneras de medir la probabilidad de que una conclusión sea verdadera, así como las reglas para consumir argumentos inductivos fuertes. A diferencia de los razonamientos deductivos, en los razonamientos inductivos no existe acuerdo sobre cuándo considerar un argumento como válido. Y pues sobre el analógico,
Es una forma de razonamiento que consiste en obtener una conclusión a partir de las premisas en las que se establece una similitud o analogía entre elementos o conjuntos de elementos distintos. Por tanto, este va particular en particular y consiste en atribuir a un objeto que se investiga las propiedades de otro análogo que ya se ha conocido. Entonces, dentro de este tema, una pregunta que se hizo que, pues, cuáles fueran o cuáles son las diferencias y semejanzas, bueno, cuáles son las diferencias entre raciocinio y razonamiento. Abarco esta pregunta ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque quiero definir qué es el raciocinio, perdón. El raciocinio puede definirse como un proceso de pensamiento, por tanto, pues es exclusivamente humano, que a partir de ciertos conocimientos establecidos, llamamos a estos conocimientos, los llamamos premisas, conducen a adquirir un conocimiento nuevo, o sea, ya sea una conclusión o algo, sin que para hallar ello haya que ocurrir a nuevas constataciones u observaciones sensibles, distintas o adicionales a las que ya contenidas en las premisas. Entonces, pues esos son mis puntos de vista y mis conclusiones de este tema y a base de lo que he investigado. Entonces, les doy la palabra a mi compañera. Bueno, gracias María. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen por sabiendo que mi compañera ya habló específicamente de ese tema. Para mí el método de los tres, como dijo mi compañera, el deductivo, es el pensamiento que va de la generación a lo particular, exposición de conceptos y definición para extraer conclusiones y consecuencias. Tradicionalmente es más utilizar en las enseñanzas. Bueno, el deductivo es concluir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Las consecuencias que nos va a llevar eso de lo que vamos a hacer como un producto. Si vamos a hacer un producto, si lo vamos a vender, tenemos que saber las consecuencias, cómo lo tenemos que utilizar para que las personas sepan lo que se van a echar o lo que se van a aplicar o lo que van a vender, revender, perdón. Ese es el deductivo. El inductivo es el pensamiento, va de lo particular a lo general. Es la idea para lograr principal y a partir de ellos utilizar el método deductivo. En las aulas se hace al revés. El analógico es el pensamiento que va de lo particular a lo particular. Se establece comparaciones que llevan a una solución por semejanza. Bueno, ese método es lo que nosotros tenemos que comparar. Si hacemos un producto, ese producto, ¿qué nos va a generar? Si hacemos un champú, ¿qué nos va a hacer efecto? Nos va a quitar la caspa, no nos va a quitar la caspa. Eso tenemos que comparar entre productos o lo que nos vayamos a poner o lo que vayamos a decir en ese punto. A continuación, mi compañero Henry. Bueno, continuamos. Una recomendación ahí para activar las cámaras. Normalmente nosotros los seres humanos estamos inmersos en el razonamiento, ya que tenemos la capacidad de enfrentar mentalmente un problema o una situación respectivamente. En nuestro entorno aplicamos la lógica y la experiencia a su resolución o entendimiento. Pues para ello, en mi concepto, para ello es necesario referirnos a las distintas formas que puede tener dicho pensamiento a partir de los aspectos específicos de la mente humana que intervienen en el mismo. También podemos afirmar que dentro de nuestro proceso de aprendizaje, o mejor dicho, dentro del contexto del conocimiento de nuestra carrera de administración financiera, es de vital importancia el razonamiento, ya que vivimos inmersos en el conocimiento analítico y científico. Además, para nosotros tener un conocimiento de cualquier tema, antes tuvimos que haber razonado o analizado de acuerdo al tema expuesto. Dentro del ámbito educativo, creamos métodos válidos para el desempeño de las actividades relacionadas. Asimismo, generando metodologías y estrategias innovadoras sobre la marcha en pro de la evolución del pensamiento lógico
aplicando siempre los principios básicos de razonamiento, inmersos en el conocimiento, ya que al final del ejercicio es un complemento, uno se complementa del otro. Dicho de otro modo, el razonamiento es el rasgo característico de la especie humana, o sea, capaz de diferenciarnos entre los animales. Es un proceso intelectual, lógico, que a través de argumentos alcanza las conclusiones dado el primer conjunto de premisas. Una de las diferencias o semejanzas entre el raciocinio y el razonamiento es que ambos términos son amplios, ya que ambos conceptos enmarcan una parte importante de nuestra vida para la evolución dentro del contexto del conocimiento y aprendizaje, a grandes rasgos basados en la experiencia, entre otras. Además, expresan dos aspectos mutuamente necesarios del desarrollo del conocimiento científico, así como el pensamiento moral y artístico. Tienen la capacidad en cuanto a su ayuda mutua, también en raciocinio se distingue por el hecho de que en su marco los conceptos no se hallan en procesos de transformación y conservan su forma estable, constituyendo raseros teóricos, preparando para el material empírico para construir los resultados. De ahí, pues el carácter abstracto de las operaciones y resultados de un proceso. Del raciocinio que abona normalmente el terreno para el culto o las abstracciones. En cambio, el razonamiento se distingue por el contrario, porque los conceptos se introducen en el proceso de transformación. Los fines y valores se toman en su camino y el proceso teórico está orientado normalmente pues, a idear en concreto que lleva el desarrollo del sujeto mismo, del conocimiento, aplicado siempre a los valores de los seres humanos en nuestra vida cotidiana. Este ha sido nuestro gran aporte en cuanto al conservatorio de la materia Fundamentos del Pensamiento Humano. Muchísimas gracias a los compañeros presentes, a la profesora, por todo el tiempo, la dedicación, la enseñanza, despejar siempre en su momento los conceptos que en algún momento fueron muy difíciles, eh, en base a argumentos muy justificados y sobre la marcha, desarrollando siempre a título personal, con eficiencia y eficaz, todas las problemáticas que surgieron dentro del proceso educativo. Recuerde que nuestra CIPA está conformada por María Alejandra Morales, Alblade Murillo y quien les habla o les habló, Henry Alexander Mogollón. Una feliz tarde para todos y muchísimas gracias por su atención.